Hace 8 siglos, sin que la humanidad supiera absolutamente nada, se gestaba una guerra interna por la lucha entre el dominio de licántropos y vampiros. Según la leyenda, esta guerra empezaría con los hijos de Alexander Corvinus, con Marcus mordido por un vampiro, se convirtió en el primer vampiro original, y William, mordido por un lobo, se convertía en el licántropo original. Año 1202. Víctor, líder de la casa de los vampiros, Marcus, el primer vampiro original, y Amelia, una de las ancianas, luchan contra los lobos de Williams. Están buscando desesperadamente al hermano de Marcus, a su hermano gemelo, pero Víctor prometió no tocar a William ni hacerle daño mientras Marcus viviera. ¿Cumplirá su palabra el rey de los vampiros? Y haciendo valer mi palabra y mi honor de caballero, como ya dije, si superaba 150 visitas yo haría la segunda parte. Heme aquí, no esperaba encontrarme con 250 visitas. ¿Estáis locos? ¿Os ha gustado? Y por eso me estoy currando mucho este vídeo. No quiero hacerlo de una manera como el anterior. Voy a intentar hacerlo algo más especial. ¿Os ha gustado la entrada? Pues vamos a continuar con el vídeo. Los licántropos que convierte William son terribles, imposible, debido a su rabia, el que vuelvan a su estado humano. Y no me olvido de la promesa también que hice de deciros quién es el actor que hace de Marcus en esta película. Yo lo diré al final del vídeo. Obviamente, ¿queréis saber en qué otra película? Y es una muy buena película. Pues esperaos al final del vídeo. Pero volvamos a la actualidad, donde volvemos a ver la casa de los vampiros, la casa del líder. Obviamente en esa tumba todos están muertos, incluido el cuerpo de Marcus en el presente. Pero sabéis que como finalizó la primera película, la persona que está muerta y desangrándose encima de Marcus es el doctor que se chutó la jeringuilla y por lo tanto su sangre es especial, pero esa sangre ha caído encima de Marcus. Ya Marcus ha cambiado, porque además de ser el vampiro original, ahora es algo más, porque lleva también algo de licántropo, debido a que este médico doctor es un licántropo, y por supuesto lleva la sangre Corvinus que le quitaron a Michael. Pero vemos que en esa habitación aparece Kraven con sus soldados, y ahí Marcus ya está vivo y recuperándose físicamente del despertar. Por lo tanto va a ir a por ellos y va a exterminar completamente toda su raza, todos los vampiros que hay en la mansión, incluido Kraven, al que creo que es el que termina peor de todos, ya que lo coge y lo destripa sin piedad. Pero antes tiene que enterarse perfectamente de qué es lo que ha pasado. Por lo tanto, le muerde, bebe su sangre. Y al beber su sangre es capaz de ver todo lo que ha hecho en su ausencia. Su amistad con Lucien, líder de los licántropos, que va a ser muy importante, pero lo que le importa realmente es el medallón de Lucien. El medallón que lleva Lucien y luego le da a Michael Corvinus va a ser muy importante aquí. Acordaos de esto, porque tanto la sangre de Michael como el colgante son cosas separadas entre sí, pero muy singulares. Guardan un secreto. ¿Qué secreto guarda ese colgante y la sangre de Michael? Pero ¿y nuestros personajes? ¿Dónde están Selene y Michael? Están buscando nada más y nada menos que al bibliotecario Stannis, que no aparece en Underworld, pero que es importante en la siguiente película, mi favorita, en la tercera. Esta película que os estoy narrando prácticamente ahora es la más completa, pero la tercera película para mí es todo corazón y es para mí el origen absolutamente de todo Underworld. Y ahí te das cuenta de que estas personas desde la primera película ya tenían pensado quizás hasta la trilogía, y creo que ese debería haber sido realmente el final de esta saga. Stannis era el ama de llaves, el bibliotecario, el que escribía toda la filmografía de los vampiros
el que cuidaba de la historia. Si los vampiros tenían una librería, si los vampiros tenían una biblioteca de Alejandría, el que tenía las llaves y los manuscritos era Stannis. ¿Dónde está este hombre ahora? Justamente en un castillo custodiado por licántropos. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién pensáis vosotros que puso ahí a Stannis al cuidado de la historia de los vampiros, pero con licántropos guardándole las espaldas? Esto no lo puedo decir, no os voy a hacer más spoiler, esto lo tengo que contestar en la tercera película. Pero, ¿qué ocurre cuando aparece Stannis? Aquí hay un guiño importante a Van Helsing, ¿vale? Recordad que la actriz protagonista de la película es Kate Beckinsale, actriz protagonista también de Van Helsing. Hay un momento en el que Elena Anaya en Van Helsing, al final de la película, dice a ella: ¿te he asustado? Y ella le contesta: no. Y le dice Elena Anaya: pues tendré que esforzarme. Aquí hay un guiño, porque cuando ella va a ver a Stannis, le dice: ¿te ha asustado? Y le dice: no. Y le dice ella: pues tendré que hacerlo mejor. Y en ese momento aparece Michael completamente transformado en vampiro licántropo. Y he aquí con Stannis donde se nos revela qué es el medallón y para qué sirve. Y también se nos revela quién es realmente Selene. Selene, ¿recordáis la historia, el viejo cuento de Víctor, la historia que le cuenta a Selene sobre que él salvó a ella de una muerte segura a la que su familia no había podido salvar? Completamente mentira. Fue el propio Víctor quien, llevado por la sinrazón de proteger su secreto, masacró a toda la familia. Ella se salvó no porque le recordara a su hija, y no voy a hablar más de eso, sino se salvó por el simple hecho de que él se sintió atraído por la niña por algo y pensó que era demasiado joven para después recordar lo que ahora os voy a decir. Vamos allá. Debido a las masacres de William, como he dicho anteriormente, lo único que se le ocurrió a Víctor es crear una cárcel para siempre para él, para su hermano, para William, para el hermano de Marcus, para su hermano gemelo. Y es lo único que se le ocurrió. Para eso contrató a un hombre con esposa y 2 hijas. ¿Entendéis ahora? Una de esas 2 hijas era Selene. Y decidió que ese hombre tenía que hacer una cárcel, una celda eterna, donde iba a mantener su palabra Víctor de no hacer daño a William, de no matarlo, pero no lo iba a dejar en libertad. Por lo tanto, hizo 2 llaves, una se la quedó él dentro de su pecho, insertada, y la otra fue robada por otro personaje que ya conocéis, que es Lucian. El colgante que Lucian lleva, por lo tanto, si lo analizamos todo detenidamente, el colgante que él tiene es el que le arrebató en algún momento a Víctor. No voy a decir cuándo, lo diré en el siguiente vídeo porque viene al caso. Entonces le robó el colgante y se lo quedó para él. Porque para Lucien esto no era solo un colgante y tampoco era simplemente algo que llevara a otra persona. Era algo más íntimo para él que todo eso. Seguramente él no tenía ni idea de qué era ese colgante. Pero sí Víctor. ¿Y quién ha encontrado la llave? ¿Quién sabía dónde estaba la llave? La historia de Selene, como he dicho, es bastante sencilla. Simplemente su padre fue el que hizo la jaula, la cárcel eterna para William. Por eso la busca Marcus, para saber dónde está. Por eso la historia que le cuenta Stannis, el bibliotecario, es: tu padre era esta persona, tú eres importante, no porque hicieras algo, no hiciste nada. Eres importante porque eres la única persona viva ahora mismo que sabe, que puede tener en su mente, en sus recuerdos olvidados, dónde está encerrado William. Y además Stannis no se queda solo ahí, le cuenta la verdadera historia de Víctor. Víctor no es el primer vampiro, no es un anciano. Víctor era un simple humano, señor de todas esas tierras, y llegó a un trato con Marcus. Marcus le hizo prometer que si le ayudaba con los licántropos que se le habían ido de las manos creados por William,
sin hacer daño a su hermano, él lo convertiría en vampiro y le daría la vida eterna. Y además sería su señor, siempre y cuando no hiciera daño a William ni a él. Víctor, por lo tanto, no cumplió su palabra. No hizo daño a William, pero sí es verdad que se quiso deshacer de Marcus llegado el momento. Así que una vez que Stannis se queda solo y Selene y Michael tienen lo que querían, que es la información necesaria para saber qué es ese medallón, enseguida vemos que llega, como no, Marcus donde Stannis y lo mata. Tarda 0, pero como siempre hace, Marcus quita y aniquila toda vida a su paso sin importar que sea o qué raza sea. Y esto hace con Stannis, lo mata. También coge sus recuerdos para saber también del paradero de William y también para saber qué le ha contado a Selene y para saber también a qué se enfrenta. Porque ya no es solo Selene, sino también es el poder que tiene Michael. Pero aquí va a tener mucho que ver Alexander Corvinus, el que por fin se da a conocer. Y es curioso que cuando Selene y Michael conocen a Alexander Corvinus, digamos que es Drácula, por decirlo así, el padre de las dos ramas, vampiro y licántropo, podemos decirlo así, de esa manera, no es como lo esperaba, porque es un tipo bastante afable, bastante sensato, se ha mantenido más de medio milenio escondido. Se lo pregunta a Selene, ¿cómo has podido esconderte tantos años en un barco en mitad del mar, por ejemplo? Hay un careo bastante importante aquí entre Selene y Alexander Corvinus, porque claro, él le reclama a ella y ella le reclama a él. Ella no es mejor que él y él desde luego no es mejor que ella. Realmente con el único que está interesado a hablar es con sangre de su sangre y es con Michael, que el otro no sabe que Alexander Corvinus es su antepasado, es su familia directa. ¿Y qué hace Alexander? Con mucho sigilo le quita el colgante a ella. Y con mucho más sigilo después se lo entrega a Michael y se lo cuelga del cuello. Es realmente al que le pertenece como familia. Él es ahora el guardián del colgante, ¿no? El que tiene la llave de la celda de la cárcel de William. Y es verdad que no iban a sacar nada en claro con esto, porque Alexander no va a hacer nada. Como le dice a ella, haga lo que haga Marcus y William, son mis propios hijos, son sangre de mi sangre. Yo no puedo hacerles daño. Para mí, siguen siendo mis hijos, hagan lo que hagan. Entonces pasa algo inédito y es la llegada de Marcus para hablar con su padre. Obviamente, cuando los dos se enfrentan, primero le pega una gran paliza a Michael, que lo mata prácticamente casi, y que ahí empieza para mí el descenso del personaje, y luego la que le da a Selene, que no puede derrotarle, como le dice su padre, Alexander, no puedes matarlo, no puedes vencerle. Pero hay un hecho importante y es que cuando directamente Alexander no se enfrenta a su hijo, deja que lo mate, es decir, Marcus acaba con todos, los aniquila a todos los del barco y coge al padre y le clava una espada en todo el pecho, ya lo ha matado. Pero lo que no me ha gustado es que no lo remate, es decir, viene mucho por el poder del guión, porque a continuación, cuando le habla a su padre y le dice, voy a crear una nueva raza, soy ya muy superior a lo que era antes, muy superior al padre, al hermano y a todos, debido a que es una mezcla de sangre ahora mismo. Voy a crear una nueva raza y voy a ser su dios, y como su dios, yo no puedo tener padre, y es cuando va a cargarse al padre, pero no lo mata del todo. ¿Por qué? Porque minutos después, cuando aparece Selene y habla con él le dice que solo le queda algo por hacer. Y entonces se abre las venas con un cuchillo y le pide a Selene que beba las pocas fuerzas que le quedan en el cuerpo, la poca sangre que aún le queda, el poco legado que tiene aún en las venas. Y hay una parte muy bonita que me gusta mucho y es antes de ella morderle las venas, le pregunta, ¿en qué me convertiré? Y él le dice, en futuro. Y al final van todos al mismo sitio,
Marcus llega antes, ya sabe dónde está la localización de William, y después llega en helicóptero Celine y Michael, que Michael nos va a dar la sorpresa ya al final de que está vivo y mucho más fuerte. Y vemos que el enfrentamiento de Celine es básicamente fuerza bruta, ametralladoras. No es interesante realmente. Son varias escenas de acción y ya está. Simplemente por el placer de ver a Kate Beckinsale luchar y en cuero negro. En definitiva, luchan los cuatro y vencen los buenos. ¿Qué es lo único llamativo de este final? Celine. Celine ya es... Este vídeo se podría llamar, o la miniatura, el ascenso de Celine, que no el de Skywalker. Este es mucho mejor. Porque Celine, al beber la sangre de Alexander Corvinus, digo, es familia ya de Michael, ¿no? Es incesto. No, no fuera broma. Es una superior, ya es más que una simple vampiro. Ella puede ser una anciana. Mi mente me decía que esta serie iba a eso. Había destrozado estaban muertos, todos los ancianos estaban muertos, y aquí y en siguientes películas íbamos a conocer lo que podría para mí haber sido la nueva estirpe de ancianos, pero no, la serie iría por otros derroteros. Y lo más bonito del final es cuando Celine puede tocar la luz del sol, puede ser ya no sensible a la luz del sol, sino que le puede dar de lleno y no le va a pasar absolutamente nada. Creo que es lo más bonito del final de esta película. Y lo prometido es deuda. Ya dije que iba a descubriros qué otra película ha trabajado el actor que hace de Marcus en Underworld. Os dejo esta imagen. Correcto, es el que quiere matar a Máximo Décimo Meridio en Gladiator, que le va a cortar el cuello y en ese momento se levanta Russell Crowe y le revienta la nariz. Ese es el trocito en el que sale este actor. Imaginaos, esto es antes de Underworld, que quede claro, ¿eh? Primero hizo esto y luego hizo Underworld. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el detalle, eh? Qué incógnita. Pues ahí está el actor. No ha hecho nada más en su carrera.